de qué forma se dio el diseño y la formulación de la Ley 100, es necesario conocer los antecedentes y el panorama en Colombia respecto a la salud en los años previos a 1993. La arquitectura institucional en torno a este derecho se dividía en varias ramas. Por un lado se encontraba la Caja Nacional de Previsión Social, que cubría a los funcionarios públicos. En segundo lugar se encontraba el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, donde se inscribían los trabajadores privados. Y por otro lado, también existían los prestadores privados del servicio, donde se encontraban las personas con capacidad de pago. En los 60 se crea el Ministerio de Salud, reemplazando algunas de las funciones del antiguo Ministerio de Higiene, y en los años 70, por medio del Sistema Nacional de Salud, incorpora la red pública de salud con las fundaciones y entidades de beneficencia privadas y del clero. En este sentido, el Ministerio debía ejercer autoridad y a su vez rectoría sobre ellas. Sin embargo, los movimientos de dichas entidades siempre fueron muy autónomos. Bajo este panorama, solo el 53% de la población tenía acceso a la salud, lo que terminó por ser un problema inscrito en la agenda a la hora de formular la Constitución Política de 1991, dándole cabida así al artículo 48, donde se asume que la seguridad social es un servicio público obligatorio que debe garantizar el Estado, un Estado ahora descrito como un Estado social de derecho. Además de esto, por la modernización del Estado que se venía dando desde los años 80, la descentralización territorial y la introducción del mercado en la regulación de los servicios públicos fueron elementos que moldearon la posterior elaboración de la Ley 100 de 1993. El problema se centraba en que el Estado no planteaba un sistema en el que la eficiencia y su deber de velar por el derecho a la salud de los ciudadanos fuera una realidad. Quienes más sufrían no se encontraban amparados por ninguna entidad, su bajo nivel de ingresos no se los permitía. La falta de cobertura a nivel nacional se traducía en ineficiencia por parte del Estado. Esto generaba un problema central. El 47% de la población se encontraba sin ningún tipo de seguridad social. De esta forma, ante la evidente problemática y bajo el marco de la Constitución Política de 1991, se hizo evidente la necesidad de elaborar una solución. Así, en el intento de dar respuesta a la problemática, tanto el Gobierno como la Constitución Política recién creada, el Senado y la Cámara de Representantes de la República fueron las instituciones que moldearon el proceso de consolidación de la política pública. El Gobierno, el mayor interesado en adelantar este proyecto de ley, desde un enfoque neoliberal buscaba realzar la importancia de la Constitución de 1991 y construir desde lo legal unos parámetros que rectificaran el Estado social de derecho, pero esto ligado a las presiones económicas de la inversión directa que debe tener el Estado adecuada a sus metas de gobierno. Así, el fin último se consolidó como la necesidad de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención. Y el propósito sería la integración del sistema de salud a los subsectores públicos y privados y de seguridad social. La integración daría paso al acceso a las atenciones en salud por medio de instituciones públicas o privadas, con recursos físicos o financieros que se enmarcaran en un ordenamiento para que se incluyera a los ciudadanos en los servicios de salud a través de un sistema de aseguramiento. De esta forma, los principios generales de la ley buscaban establecer una eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación dentro del servicio público. Añadido a esto, sus fundamentos constituían la equidad, obligatoriedad, protección integral, libre elección, autonomía de instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad. A partir del objetivo y sus principios, el 23 de diciembre de 1993 se sanciona la Ley 100. El sistema mixto establecía dos regímenes, uno contributivo y otro subsidiado. El primero autofinanciado y sin recepción de aportes del gobierno, pero su importancia radicaba en que transfería un porcentaje de recursos al régimen subsidiado para ayudar a financiarlo por medio del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Hay que resaltar el papel del Plan Obligatorio de Salud POS, que debe ser ofrecido a todos los asegurados, y además una unidad de pago per cápita UPC que es reconocida a los aseguradores. De esta forma se crean las EPS, entidades promotoras de salud, que proveen el servicio de salud y están integradas por instituciones prestadoras de servicios, IPS. Las primeras se distinguirán por su facultad para autorregularse, lo que más adelante constituirá un problema. Así, el mercado aseguraría la oferta de salud a toda la población por medio de la intervención reguladora del Estado. Durante el gobierno de César Gaviria se dieron las reformas estructurales a la economía, donde las negociaciones entre el sector de la salud y el sector financiero iban a tener un papel distintivo en la implementación de la política pública.
Vale la pena recordar que esto se da en el periodo de gobierno de Ernesto Samper. La implementación de la Ley 100 se presenta bajo el modelo top-down, ya que la política pública es elaborada desde lo más alto de la administración. Las decisiones parten de los funcionarios gubernamentales, estableciendo los objetivos de la política pública, y la participación de la sociedad civil no es significativa. Al ser implementada la ley en el país, se intenta asegurar a la mayor parte de la población. De esta forma se entra a contar con la cobertura familiar, dejando a un lado el acceso clásico al servicio donde era reducido y los pobres recibían servicios a través de hospitales públicos que se financiaban con transferencias de las direcciones departamentales. La implementación de la Ley 100 se da desde la prescripción, ya que señala cuáles son las condiciones necesarias para que la política funcione desde la administración del sistema. Esta requiere que las tareas y los objetivos sean especificados con claridad, que exista un plan administrativo que asigne tareas y normas de desempeño. Se consolidan instituciones, en su mayoría privadas, para que se dé la prestación de servicios de salud, dando paso así al establecimiento de intermediarios. Sin embargo, el Estado mantiene su responsabilidad en la vigilancia y control de la calidad de los servicios, ya que éste debe garantizar la prestación del servicio de salud como lo establece la Constitución. En muchas situaciones se impone al ciudadano una lógica política donde se concibe como usuario o cliente de un servicio particular. El mercado establece las lógicas y los criterios por los que se establecen las relaciones entre el ciudadano y el Estado. Al implementarse la Ley 100 se ha aumentado la cobertura, pero pese a esto no siempre se da un acceso efectivo y oportuno a servicios de calidad. Para ello se estableció la estructura de la seguridad social con tres componentes: el régimen de pensiones, la atención en salud y el sistema general de riesgos profesionales. Los fines de la política pública de salud, por otra parte, difieren de las etapas de formulación e implementación, en cuanto que la primera se dirige a la totalidad de la población como beneficiaria del servicio de salud, mientras que en la segunda enfoca el ejercicio del derecho de cada ciudadano a estar afiliado a un sistema de salud a la mayoría de los ciudadanos, es decir, no a todos. Esto sucede debido a la cantidad de gente que aún no se encuentra afiliada o siquiera censada por el CISBEN, lo que reduce la universalidad de los fines establecidos en la formulación. La formulación se diferencia de la implementación en cuanto a que en la primera se afirma que todos los ciudadanos tendrán igual acceso a la salud sin importar su estrato socioeconómico, lo que en la implementación se transforma si se hace claridad de que según el estrato será el tipo de régimen al que se esté afiliado, lo que se traduce en iniquidad, ya que dependiendo del régimen hay diferente cobertura de tipos de servicios. La diferencia entre los componentes de la política pública en las fases de formulación e implementación se dan debido a diversos factores resultantes de las actividades y las acciones tomadas por los diversos actores envueltos en el tema. La equidad no se consolida como componente fundamental debido a que tras la segmentación de la población en diferentes regímenes, esta se ve atada a la cobertura de servicios que cada una preste, teniendo presente que el régimen subsidiado envuelve una menor cantidad que el contributivo. De esto se deriva una protección ya no integral, sino parcial según las condiciones del afiliado y su régimen. Además de esto, la calidad y eficacia resultantes de la competencia no se materializan debido a la oferta limitada al pozo establecido por el gobierno. Las actividades postuladas en la formulación de la política pública, por otro lado, difieren de las de la implementación, ya que la mayoría de los ciudadanos se afilia a algún tipo de régimen, pero no la totalidad. Los hospitales que pretendían tener una mejor calidad en realidad la disminuyen, ya que el personal cuenta con salarios bajos por una política de reestructuración. Aumenta la carga de servicios que se deben prestar y las condiciones laborales no son las óptimas. La capacidad para escoger el post de los empleados se restringe, las instituciones compiten inequitativamente, lo que lleva a baja calidad e ineficiencia y la autonomía, ya mencionada antes. Como un riesgo, modela la actividad de la consolidación y estructuración de las EPS en instituciones autorreguladoras, por las que la falta de administración óptima de los recursos no lleva a la política pública a ser una solución definitiva para las deficiencias del sistema de salud. Ahora, para realizar una evaluación interna de los medios estipulados en la formulación inicial con los existentes actualmente, se encuentra que el total de EPS son 24, de las cuales 16 hacen parte de la red contributiva y 8 del tipo subsidiado, lo que constituye un avance respecto a la estructura creada formalmente. Existen aproximadamente 1.000 hospitales públicos financiados prácticamente por el Estado, los departamentos y los municipios. Además, el Plan Obligatorio de Salud actualmente está vigente y también se verifica que se reciben aportes fiscales de los municipios, los distritos y los departamentos y, por otro lado, aportes del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Sin embargo, la evaluación también trae resultados desalentadores dentro de los que se encuentra la corrupción.
En este sentido, se hizo evidente la falta de previsión por parte de los formuladores de la política y a su vez de los implementadores, pues el sistema no quedó con medios de control que lograran sobreponerse a los intereses particulares. La gran autonomía de la que gozaban las EPS resultó contraproducente y ahora se hace evidente que era necesario haber planificado la política de tal forma que todas las instituciones fueran monitoreadas constantemente. De otra forma, si se realiza una evaluación interna al nivel de resultados, se puede afirmar que el objetivo inicial de aumentar la cobertura en salud para los colombianos se cumplió. Para el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cifra ya se encontraba por encima del 97% de la población total de Colombia. Pero si se recuerda que el objetivo se inscribía bajo unos principios como la equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia y demás, el resultado de la evaluación cambia. La realidad no muestra que la cobertura los incluya. Primero, el informe de cobertura por departamentos que expide el Ministerio de Salud y Protección Social viene evidenciando incumplimiento por parte de los departamentos en la transferencia de dineros para financiar el sistema. Y segundo, también aquí se hace referencia a la falta de supervisión y a la autonomía casi ilimitada que la política le otorgó a las empresas promotoras de salud. La vigilancia ha sido débil y por lo tanto la equidad como la calidad se han visto afectadas. Esto implica que haya unos resultados donde se evidencian avances más allá de la cobertura, pero también otros donde las críticas a la corrupción y el mal diseño institucional tienen cabida. Esto incluye que el sistema cada año cubre a más personas, sin embargo, el régimen contributivo no ha aumentado a la misma velocidad que el régimen subsidiado. Además de la corrupción, cabe añadir la existencia de una crisis hospitalaria debido a la falta de liquidez que ha hecho que algunos tengan que cerrar y otros deban atender de manera precaria a los usuarios. Además, el acceso a los medicamentos, intervenciones, exámenes médicos no es el mismo para los que pertenecían al régimen contributivo y para los del subsidiado. Añadido a esto va el hecho de que las cifras que el actual gobierno muestra como un avance en términos de acceso a la salud tienen como indicador la carnetización. Pero esto no incluye los obstáculos del ciudadano para acceder realmente a este derecho. En primer lugar, impedimentos de tipo físico. En segundo lugar, tipo informativo. En tercer lugar, obstáculos debidos a la discriminación. Y en cuarto y último lugar, los obstáculos económicos. Es así como se puede constatar que aunque en términos cuantitativos la población tiene acceso a la salud por el hecho de aportar un carnet, en la realidad de muchos colombianos esto no ocurre realmente, pues existen impedimentos que aún no se han tenido en cuenta especialmente para la población más pobre y rural del país. Esto lleva a que la insatisfacción expresada por los colombianos sea cada vez mayor. Muestra de esto son los montones de tutelas que se presentan por la ineficiencia del sistema de salud. Así, se concluye que los objetivos iniciales respecto a los principios que debía exhibir un sistema de salud en Colombia no han sido alcanzados. Cobertura no es calidad ni equidad, por lo tanto, el análisis concentra sus esfuerzos finales en presionar por una reforma pronta, con sistemas de control a la autorregulación y donde se evidencie que la salud es un derecho y no un negocio.